es David Medina, estudiante de sexto semestre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. El día de hoy voy a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Para esto necesitamos saber qué es la violencia. La violencia no se refiere solamente a las agresiones físicas. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la violencia puede ser cualquier tipo de uso intencional de la fuerza o del poder, ya sea contra sí mismo o contra otras personas. Tipos de violencia. Se pueden establecer diversos tipos de violencia. Entre las principales tenemos la violencia física. Esta se refiere a la transgresión del espacio corporal de una persona sin su consentimiento, ya sea con objetos letales o sin ellos. En la mayoría de casos, esto causa lesiones en la persona. Como ejemplos podemos poner golpes, empujones, jalones, entre muchos otros. Ahora, la violencia psicológica. La violencia psicológica se refiere a aquella que genera miedo o culpa en la víctima por cosas que ni siquiera ha hecho o cosas que quizá ha hecho, pero no necesariamente están mal. La violencia sexual es todo acto de naturaleza sexual al que se obliga a otra persona, sin importar que la víctima y el agresor tengan una relación. Esto se da mediante coerción o intimidación. En concreto se refiere al abuso sexual y acoso sexual y violación. La violencia económica. Esta se refiere a la retención o restricción de recursos económicos por parte del agresor a la víctima. Y esto se da principalmente cuando la víctima depende financieramente del agresor. La violencia gineco-obstétrica. Esta es toda acción u omisión que limita el derecho de las mujeres, embarazadas o no, a recibir servicios de salud gineco-obstétricos. Ahora, ¿a qué se refiere la violencia intrafamiliar? En el artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal se establecen las contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Se detalla que por agresiones físicas que causen lesiones de menos de 3 días, se establece una pena privativa de libertad de 10 a 30 días. Por puntapiés, bofetadas, empujones que no causen lesiones, se establece una pena privativa de libertad de 5 a 10 días, trabajo comunitario de 60 a 120 horas, además de medidas de reparación integral para la víctima. Por sustracción, destrucción o retención de objetos, si no constituye delito, se establece trabajo comunitario de 40 a 80 horas y la devolución de los bienes. Por expresiones en descrédito de la persona, si no constituye delito, se establece trabajo comunitario de 50 a 100 horas. Además, se establece tratamiento psicológico para el agresor y la reparación integral de la víctima. Ahora, ¿qué debemos hacer en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia? El primer paso es pedir ayuda. Esto lo podemos hacer ante el ECO 911, la Policía Nacional, el Hospital General, en la sala de primera acogida. El segundo paso es pedir protección. Esto se lo puede realizar ante la Junta Cantonal de Derechos, y estas medidas de protección pueden ser boleta de auxilio, orden de salida del domicilio del agresor, tratamientos médicos o botón de seguridad. Estas son medidas administrativas que la ley nos provee para tratar de proteger a la víctima del agresor. El tercer paso es pedir justicia. Esto se hace frente al juez de violencia contra la mujer. Para establecer un delito de lesiones, se toma el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal. Y al ser
delitos intrafamiliares, se aumenta la pena en 1/3. Por estos tipos de delitos se establecen 2 tipos de penas: pena privativa de libertad y pena no privativa de libertad. La pena privativa de libertad es lógicamente la reclusión del agresor en un centro de rehabilitación, mientras que las penas no privativas de libertad pueden ser trabajo comunitario, tratamiento psicológico, entre otros. Ahora, para acceder a la justicia, el procedimiento a seguir, el procedimiento unificado, especial y expedito, que se encuentra en el artículo 650.1 del Código Orgánico Integral Penal. Este artículo establece que se garantizará la atención integral de las víctimas por medio de la creación de centros médicos, psicológicos, entre otros, por parte del Consejo de la Judicatura. Luego tenemos que se presta servicio legal, técnico, oportuno, eficiente y eficaz por parte de la Defensoría del Pueblo. La víctima puede denunciar ante el juez competente de su localidad. La aplicación del procedimiento abreviado conlleva la reducción en 1/3 de la pena. Y finalmente, si se cumplen los requisitos establecidos, se puede acceder a la suspensión condicional del procedimiento. Esto siempre y cuando la víctima esté de acuerdo y se cumplan con todos los requisitos que la ley establece. Muchas gracias.